Bien, Te escucho muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí a las órdenes. perfecto. Igual y por las mismas te voy a pedir, voy a llamarte ahorita para tener el teléfono también por si acaso. Te estoy llamando para tenerlo conectado por Por cualquier doble cosa, por línea. doble línea, porque a veces sucede que las líneas, las telecomunicaciones tienen problemas, ¿ok? Eh, Saludar decía a Roberto Isurieta. Él es un amigo, un Consultor consultor político y analista de político, analista CNN. CNN, pero un querido amigo con el que hemos compartido micrófonos ya varias veces, tanto en televisión como en radio. Y el tema que nos atañe hoy día, Roberto, es que hace unos días se cumplió un año de que el presidente Biden sea o ascendiera al poder en los Estados Unidos. Y quería saber y que nos des tu opinión de cómo se escucha en Estados Unidos, cómo lo sientes, cómo percibes, y tú en especial, este año. Primero, la percepción en los Estados Unidos y segundo, para los latinos de Estados Unidos y cómo ves las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Son tres preguntas en una, pero bueno, adelante por favor, Roberto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, se cumple un año el gobierno de Biden. Ha sido un gobierno muy difícil. Su popularidad, por estas mismas razones de ser un gobierno difícil, no es alta, más bien es baja. El presidente Biden comenzó con una extraordinaria campaña de vacunación. En ese momento, yo diríamos a favor, alrededor de verano, ya se siente una enorme recuperación, una vuelta a la normalidad. Vino Delta, vino la cadena, el problema en la cadena de los suministros, vino la inflación, vino Omicron y nuevamente se vuelve a sentir una sensación de que el país está en demasiados problemas. De acuerdo a todo lo que se indica, esta ola, a diferencia de la de Delta, de las anteriores, está bajando tan fuerte como, tan rápidamente como ha subido. Los mejores gráficos para observar son, por ejemplo, Nueva York, aún Florida. Los Estados Unidos es un país más ancho, la caída va a demorar porque la ola se va moviendo. Pero asumiendo que la situación va a mejorar, que esto no va a caer, no va a tener demasiadas disrupciones en el sistema productivo, por eso mismo en el gobierno decidieron acortar el tiempo que se tiene que estar encerrado en lockdown, en cuarentena, de 15 días básicamente a 5. Algunos hablan de 3, una vez que no tiene síntomas y esté positivo. Pero aún así, estos meses, estas semanas siguen siendo difíciles porque muchas de las personas de los sectores productivos están con mucha escasez de personal, más que por enfermedad o hospitalizaciones, por la necesidad de cuarentena una vez que han sido infectados. Y esto que tú me dices me tranquiliza, ¿no? Acá también están sacando de a poco, están quitando los confinamientos, no es confinamientos, sino hemos bajado de luz roja a luz amarilla, quiere decir que va avanzando y qué bueno. En este año que gana el presidente Biden, y luego de que el presidente Trump con Ecuador tuvo una fluida relación, ¿juzgas tú que esta relación ha continuado y ha mejorado todavía más? Por ejemplo, con la venida del secretario Blinken acá al Ecuador. Totalmente de acuerdo. Fue la primera visita del secretario de Estado a América del Sur. Escogió Ecuador. Se veía en los reportajes la amistosa, la relación, los deseos de incrementar esa relación con el presidente Lazo. Esto es muy importante porque el Ecuador políticamente es un país amigo de los Estados Unidos y en una serie de lugares de donde se produce mucha inestabilidad en otros países y se cuestiona por parte de los Estados Unidos cuántos amigos, países amigos tendrá en la región, ven al Ecuador como un país sólidamente amigo con los cuales se puede conversar de asuntos que son muy importantes para la cooperación de ambos países. Evidentemente, esa fue una señal muy importante
y la relación está a su mejor nivel y continuará así los próximos años. Y como comentario, veía al secretario Blinken, que es para nosotros el canciller, esta semana que pasó en Rusia, no era la misma cara que tuvo acá, no era la misma cara con el canciller ruso, tenía cara de pocos amigos. Lo que dices parece mentira, pero para nosotros los periodistas que estamos leyendo entre líneas, sí, efectivamente, no. Entonces es importante. Ahora, me pregunto, Roberto Isurieta, este año es un año electoral para los Estados Unidos, preelectoral para nosotros porque el año que viene tenemos elecciones de segundo término, digamos second term, porque hay alcaldes y prefectos, pero en los Estados Unidos me parece que en noviembre eligen senadores. ¿Cómo ves la correlación de fuerzas y cómo la juzgas tú? Porque siempre es importante para América Latina tener claro cómo son las cosas, sobre todo con nuestro mayor socio comercial. Efectivamente, en este noviembre hay elecciones que las llamamos de medio periodo. Son gobernadores, senadores, diputados, más o menos 40% de los senadores, todos los diputados, elecciones estatales. Se considera una medida de valor, una medida de popularidad. Históricamente, los presidentes en funciones en su primer mandato, en este tipo de elecciones les ha ido muy mal. Eso es histórico. Y si es que las elecciones fueran el día de hoy, las encuestas te dicen que le iría bastante mal. Pero de nuevo, el análisis es correcto, que gran parte de las razones de su impopularidad son todo lo que hemos descrito. Básicamente la urgencia de volver a una normalidad en función del COVID, que los expertos nos dicen que esa señal cada vez está más clara, hay que verla. Y si que después de esta última ola no se produce, al igual que la anterior, una serie de problemas en los suministros y por lo tanto se agrave la situación inflacionaria, porque recordemos que la inflación, el Ecuador, al ser un país dolarizado, no tiene este problema tan grave. Los Estados Unidos es un país dolarizado, es el país de los dólares, pero con todos estos problemas de las cadenas de suministros ha sufrido inflación. E inflación es de las cosas que más duelen a los ciudadanos. Entonces, si las elecciones fueran hoy, le iría muy mal. Pero las elecciones son en noviembre. Y lo que generalmente en campañas se estima es que tienes, en este caso, 6 meses para que la situación vuelva a la normalidad, para que la gente sienta optimismo, esperanza. Si eso será, la situación en noviembre podría ser distinta a la de hoy. Qué interesante lo que me dice Roberto. Una pregunta más de mi parte para pasarte a mis compañeros breve y rápidamente. En este contexto de lo que ha pasado en los Estados Unidos después del presidente Trump, ¿hay alguna figura aparte del mismo presidente Trump en el Partido Republicano que podríamos decir recoge el legado de los conservadores, del conservadorismo o de los republicanos? Depende de qué llamamos ser republicanos. Si lo que llamamos ser republicanos es lo que en los Estados Unidos se llama como el trumpismo, muy probablemente no será alguien que goce de su bendición. Si consideramos ser republicano el creer en los principios y valores conservadores de los cuales han sido abanderados los republicanos, hay algunos. La pregunta es muy importante y yo la respondería de la siguiente manera. En general, en momentos como estos, es muy confuso el pensar cuál puede ser el próximo líder. Lo que tenemos que enfocarnos es que tengamos un proceso electoral que permita una competencia constructiva amplia a través de la cual podemos ir identificando los nuevos líderes. Lo que ha pasado en muchos países de América Latina, por ejemplo, es que al no tener ese proceso electoral tan bien diseñado, el próximo presidente termina siendo un acto aleatorio. Puede ser aleatorio, pero puede ser cualquiera. En los Estados Unidos el proceso es mucho más formal, amplio. Entonces competirán 18, al igual que muchos de los países de América Latina. Pero existirá un proceso electoral que permitirá de esos 18, no de manera fortuita, no de manera de suerte, aleatoria, que gane cualquiera, sino que gane el mejor.
Entonces, el sistema electoral está diseñado para que los demócratas tengan un buen candidato y los republicanos también. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Siempre agradecerte, Roberto, por la deferencia de atendernos desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Estamos conversando con Roberto Insurrieta, consultor político y analista de la cadena CNN. Tal vez consultarte, ¿cómo definimos esta actual situación política a nivel mundial? Tomando como premisa esa polarización que hay en los Estados Unidos, lo que ocurre en los países europeos también, ¿no? Incluso antes de la etapa COVID, y un tanto también teniendo como marco referencial lo que pasa acá en Latinoamérica. Ven ustedes, este fin de semana la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, allá en Honduras, ya lideraba una manifestación contra ex integrantes de la actual bancada, ¿no? De su propio partido político. Y tenemos un presidente que se va a posesionar en marzo en Chile, Gabriel Boric, que ya también está justamente pues abriendo frentes con el estamento militar. Es una situación bastante polarizada en materia política que cubre todo el mundo. La pregunta es, ¿estamos abocados justamente a un cambio civilizatorio, Roberto? Es una pregunta de fondo y yo la respondería de la siguiente manera. Efectivamente, en casi todos los países estamos viendo que las expresiones que se polarizan y algunas de ellas aún se enfrentan se han incrementado. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo diría dos razones principales. La primera, el desarrollo de las redes sociales es algo en lo cual estamos a favor, porque sin el desarrollo de la tecnología nuestra sociedad no habría descubierto las vacunas y muchas otras cosas, no nos habría permitido trabajar a la distancia. Entonces, el desarrollo de las redes sociales es sumamente importante, pero una de las consecuencias negativas del desarrollo de las redes sociales es que facilita la polarización. Esto es grupos como los de ayer en Washington, que son antivacunas, se reúnen y hacen una manifestación. Lo cual, claro, son esos lujos de los países desarrollados porque nosotros, que hemos luchado tanto por tener vacunas y que el Ecuador ha sido tan exitoso en conseguir vacunas, no tenemos ese proceso en esa magnitud. Pero tú dices, ¿cómo puede ser que existan 8,000 personas que se reúnan, que no están vacunados, que no quieren vacunas, que están sin cubrebocas, que están yéndose a comer a los restaurantes, que están yéndose a los hoteles, que están utilizando el transporte público, que están afectando sobre todo a los más pobres? Aquellos que le están atendiendo a la mesa, la señora o el joven que les está limpiando la habitación, ellos son los más afectados. ¿Por qué se da esto? Porque con el desarrollo de las redes sociales, estos grupos extremistas, yo no tengo otra manera, profundamente ignorantes, que creen en una serie de teorías de que a alguno de ellos del grupo se les ocurre como que la Tierra es plana, se reúnen, tienen un instrumento para reunirse. Entonces ese fenómeno se produce políticamente, se produce en otros países, y lo que se necesita para limitar esos efectos negativos y asimismo potencializar los positivos, lo que se necesita es lo de siempre, orden básico. Si quieren reunirse 2,000 personas sin cubrebocas, yo, de dueño de hotel, no los recibo porque tengo que proteger a mis empleados. No voy a exponer a mis empleados. Entonces, yo creo que estamos desarrollando cada vez más respuestas a esta manifestación que se ha dado facilitada por las redes sociales. Manifestación, digo, en los dos sentidos de la palabra, que se manifiestan, pero además que estaban latentes, siempre existieron, pero con el desarrollo de las redes sociales se sienten legitimizados. Dicen, sí, como yo, hay 20,000 más, y vamos de marcha y vamos a imponer nuestra voluntad. Y después, como todos en la vida, nos damos cuenta que no podemos imponer nuestra voluntad ante sí. Si yo quiero manejar sin licencia, voy a terminar preso. Si yo quiero irme a otro país sin pasaporte, no podré salir del aeropuerto. La vida está llena de limitaciones que están basadas en la organización social, civilizada y desarrollada que nosotros estamos. Dicho esto, tenemos que lidiar con eso,
en política se ha expresado, y hay países, por ejemplo Chile, que tiene un proceso político electoral mucho más desarrollado. Vemos que tiene un candidato que nos da esperanza, un hombre joven, pero no es una persona que responda a posiciones extremas. ¿Por qué? Porque ha tenido un proceso mucho más desarrollado. Pero asimismo vemos otros países que enfrentados en estas circunstancias no tienen los procesos. ¿Y quién va a ser presidente? Cualquiera. Eso es lo que hay que evitar. Algo brevísimo adicionalmente, Roberto. Justamente como sigues todo lo que ocurre acá en Latinoamérica y por supuesto lo que pasa acá en el Ecuador, ¿no? El presidente Lasso está viajando este fin de semana hacia China y son momentos cruciales, ¿no? Porque hay la conflictividad de las dos grandes potencias por el tema Ucrania. Ecuador está abocado, muy interesado en suscribir un acuerdo comercial con Rusia. Tiene el tema de la relación con China y mantiene una buena relación con los Estados Unidos, con la Casa Blanca. Difícil panorama en medio de todas las buenas relaciones, de la facilidad del presidente Lasso de hablar con todos los líderes mundiales, pero es complejo también, ¿no? Porque hay que dar pies a juntillas, como dicen en el adagio popular, en torno a decisiones que vayas a tomar como presidente, ¿no? Se necesita capacidad e inteligencia, que creo que lo que ha demostrado en la arena internacional, para dejar claro que los intereses en este caso son comerciales. Las afinidades políticas entran a otro nivel. Esto es, tú mantienes relaciones comerciales con la mayor cantidad y si no todos los países posibles. Así tiene que ser, porque el objetivo del Estado y del gobierno es generar empleo, inversión, comercio, actividades. De ahí tienes simpatías o relaciones más frías a nivel político, porque tienes menos coincidencia de objetivos políticos. En el caso de los Estados Unidos, nosotros compartimos un mismo continente. Es nuestro mayor socio comercial. Es una de las mayores fuentes de inversión ahora, aunque la inversión en los últimos años en China, sobre todo después del socialismo del siglo XXI, ha incrementado. Y con China tenemos una deuda muy cara, que fue contratada en los años del correísmo. Y uno de los objetivos de su visita es discutir algo que es esencial. El Ecuador, sobre todo desde que se ha vuelto un país mucho más serio económicamente, tiene acceso a tasas de interés mucho más bajas. Entonces, uno de los propósitos, lo que he leído del viaje del presidente a China, es decir, somos un país más serio y esta deuda que hemos contraído es muy cara. Tenemos que conversar sobre eso. Entonces, yo creo que lo ha dividido muy bien, con claridad de objetivos, la necesidad de generar comercio, inversión para generar empleo en nuestro país, en el Ecuador, y mantener, por supuesto, los referentes importantes como son este al cual me refiero. Compartimos el mismo continente americano, una historia, y es nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos. Un periplo crucial el que va a cumplir el presidente Lasso. Permítame, Roberto, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Señor Isurieta, buen día. Yo me voy a ir ya del tema de Latinoamérica definitivamente al contexto ya internacional. Y le pregunto, ¿qué le representa a los Estados Unidos esta tensión entre Ucrania y Rusia, cuando ya la OTAN definitivamente pues ya ha enviado pues sus movimientos de buques y de aviones hacia el este de Europa? Y bueno, pues también el gobierno de los Estados Unidos también ya ha enviado, ¿no verdad?, 90 toneladas de armamento. ¿Qué le representa a Estados Unidos, uno de los países que definitivamente pues está ubicado, por lo menos para todo lo que es la región de América Latina, como una de las primeras potencias, esta tensión, esta crisis entre Ucrania y Rusia? ¿Y qué podría significar esto, aunque muchos latinos lo ven muy de lejos, para definitivamente el contexto internacional, la política, lo que estábamos hablando, de poder avanzar? Y vemos pues que esto definitivamente nos abriría, como dicen por ahí, algunos aires de guerra. Yo creo que estamos viviendo todos los momentos históricos, están llenos de enormes tensiones y preocupaciones. Estamos preocupados qué va a pasar con el virus, estamos preocupados qué va a pasar
con la cadena de suministro, estamos preocupados qué va a pasar por la recuperación económica, por la inflación. Y sin lugar a dudas, las mayores preocupaciones es que no exista un enfrentamiento militar entre la OTAN y Rusia. Yo pienso que, espero quizás, son actores nacionales que están haciendo una pugna de fuerza muy delicada y peligrosa. Ucrania está en el centro de este gran dilema, debate que se está produciendo en el mundo. Esto es que muchísimos países, a la medida que van creciendo económicamente, aspiran a tener una sociedad muy parecida a la sociedad que tenemos nosotros, mayores niveles de libertad, escuchar música, y otra serie de situaciones que, aunque no lo creamos en algunos países, los derechos de las mujeres, una serie de cosas que nosotros nos damos como gratuitos, que no son gratuitos, el resultado de enormes luchas que hemos llevado durante cientos de años para tener la libertad que tenemos ahora. Y Ucrania es un país que en realidad vive dos grandes culturas, una minoritaria que es más cercana a la rusa y una mayoritaria que quiere acercarse mucho más a Europa, y acercarse a Europa también significa acercarse muchas veces a la OTAN. Entonces, básicamente esa disputa se está dando. Esperemos que esta disputa se resuelva pacíficamente entre actores racionales y que en última instancia sean los ciudadanos, de manera natural, de acuerdo a su vida cotidiana, vayan escogiendo qué clase de sociedad quieren vivir en forma libre. Entonces tengamos fe y esperanza de que se desarrolle entre actores racionales y que esto sea contenido para evitar, sin lugar a dudas, un enfrentamiento militar. Sigue Lucía Jaramillo, por favor, en la parte ya casi final, porque luego viene Ramiro, por favor, con Roberto Izurieta, analista de CNN, querido amigo, desde Washington, haciendo un análisis realmente de la situación. Comenzamos con Latinoamérica y Ecuador, los Estados Unidos, el primer año del presidente Biden. Verónica ya se metió en el tema mundial, interesante. Sigue Lucía Jaramillo con las preguntas. Claro que sí, Roberto. Quiero regresar al tema de nuestro país. Cuando hablabas de la política del Ecuador, mencionabas en otras entrevistas que el Ecuador dio a todos una oportunidad de cambio. Sin embargo, reconocías que, al igual que en otros años, hay una Asamblea Nacional fragmentada y esto específicamente impide la colaboración suficiente con el Ejecutivo para responder a las enormes necesidades del país. Entonces, ¿qué hacer mientras esto siga así? Pienso que la propuesta que hizo el presidente Lasso el día de ayer es una propuesta que tiene que ser respaldada por los ciudadanos y tiene que ser respaldada por la Asamblea. Esto es, para enfrentar los retos que tenemos en el Ecuador de combatir a la delincuencia, a una delincuencia con características organizadas, crimen organizado, que ha ido creciendo en los últimos años y en los gobiernos anteriores con cierta niveles de tolerancia, por decirlo menos, necesita de la unión de los ecuatorianos para conseguir todas las reformas legales que nos permitan afrontar esta amenaza. Yo creo que la propuesta es sumamente importante. La estuve viendo en televisión. Me alegré mucho de ver a un presidente firme, a un presidente claro, y con una propuesta que tiene que ser debatida de manera urgente por la Asamblea para, como ecuatorianos, en la mayor nivel de unidad posible, definir cuáles son las acciones concretas que tenemos que llevar aún en el orden legal para permitir a la seguridad pública cumplir su deber, que es dar tranquilidad a los ciudadanos y producir todas las reformas necesarias para que las cárceles sean lugares de rehabilitación y no centros de operación. Cepeda Alvarado con la parte final de la entrevista, por favor, a Roberto Izurieta, comentarista político de CNN. Roberto, ¿qué tal? Ramiro Cepeda le saluda. Yo quiero volver a los Estados Unidos, su inflación, la crisis de los contenedores, el desmantelamiento de mucho de su industria que se trasladó hacia lugares donde la mano de obra era más barata
y que la pandemia desnudó su falencia, pues la falta de movilidad, los aeropuertos se cerraron, los barcos se pararon, los puertos no zarparon, los contenedores se quedaron, y es increíble ver en muchos supermercados en los Estados Unidos desabastecidos de productos que eran simplemente de todos los días. Esto evidenció que ese tipo de estructura económica tenía una pata menos que le evidenció la pandemia. Y probablemente el discurso Trump en su momento era que las empresas vuelvan a los Estados Unidos. Con esta introducción, ¿no cree que al haber una falencia en el gobierno Biden, evidenciada por elementos exógenos y algunos propios, hagan factible que el fenómeno Trump vuelva en algún momento a la palestra política con una opción presidencial? Yo decía en una de las primeras preguntas cuando me refería a la libertad, que estábamos hablando del Partido Republicano o del trumpismo, porque dentro de los principios y valores del Partido Republicano es la libertad para invertir y la libertad de movilidad. Esto es, no sería una bandera de lucha del Partido Republicano, entendido como nosotros los entendemos, un partido más bien conservador, el decirle a las empresas, no, tú no puedes decirte ahí, tienes que venir aquí y a la fuerza. Y si pierdes plata, no importa. Entonces, cuando yo veo esas diferencias enormes entre el ser republicano o ser trumpistas. Dicho esto, coincido contigo. No seamos ciegos, no soy ciego. Trump ha mantenido una muy buena base electoral. Lastimosamente también estamos viendo en general que hay posiciones extremas que antes en los países desarrollados tenían un respaldo de 5 o 10%, ahora tienen 20%. En los Estados Unidos, personas que no están vacunadas y que no quieren vacunarse, muchos de ellos que fueron a manifestar ayer en Washington, están alrededor del 20%. Gracias a Dios en el Ecuador tenemos de los porcentajes de vacunación más altos del mundo. Estamos en América Latina a la par con Chile, sin tener los recursos de Chile ni de los otros países, es simplemente con enorme capacidad de gestión. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar estos problemas? Yo soy de los que creen que efectivamente la pandemia produjo una serie de consecuencias, incluyendo las que vimos en la cadena de suministro, que como en una autopista, si de repente hay un accidente, pues comienza a darse todo un proceso de congestión atrás, pero en la medida que se abra la causa de la congestión, comienza a fluir y mientras más te acercas, más rápido vas a ir. Esa es la esperanza que yo tengo. Y eso para que disminuya esa presión y sobre todo la inflación. Escasez de productos. Yo he estado en los últimos 4 semanas, he estado en Florida, en Washington, en Quito. Y no veo tanta escasez de productos como decir lo que veíamos en Venezuela, que no hay productos. No, o sea, encontrabas. Quizás no es la misma variedad. Hay a veces que no estaba el producto exacto que tú querías, y sin lugar a duda la primera respuesta es la inflación, lo cual es trágico porque los aumentos de los salarios que se han producido, que son muy importantes, han sido neutralizados por un proceso inflacionario. Entonces el proceso inflacionario es, en mi opinión, después, como decía la compañera, los problemas de seguridad, que no pase nada grave. Me explico, que definamos los problemas en Ucrania en mesa de negociaciones. La inflación es el mayor reto que tiene que responder no solamente los demócratas, sino los economistas en el país en sí, porque ese mismo problema lo tendría Trump o cualquiera. Es un problema muy serio y estoy seguro que dentro de algunos meses, espero, nos vamos a encontrar en una mayor normalidad. Esperemos, porque a veces los hechos superan a lo que está presupuestado y le dan la razón a quienes en algún momento se la negaron. Muchas gracias, Roberto. Roberto, mandarte un abrazo. Debe estar muy frío en Washington, de verdad, debe estar muy frío. Yo salí de Washington, estoy en Quito. Ah, estás en Quito, pensé que estabas en Washington. Enhorabuena, entonces estás bien. Te mandamos un abrazo, gusto de saludarte. Gracias a Roberto Isurieta, querido amigo. Y usted que habla del frío, Ocala está a 2 grados bajo cero. Ocala, Florida. A 2 grados bajo cero. Ajá, reporte de nuestro corresponsal en Ocala, el ingeniero Fausto Cepeda. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gusto de saludarte. Gracias. Muy bien. Con ello pagamos el corte que tenemos.